Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre un tema muy importante para las empresas y que yo sé que les va a interesar a ustedes como auditores. Vamos a hablar sobre el fraude en las empresas, para lo cual nos vamos a enfocar en un artículo muy importante publicado por la revista Fraud Magazine en su publicación en septiembre de 2011. Para ello vamos a hablar sobre el artículo Más allá del triángulo de fraude. Agradecemos a todos los autores que participaron en su elaboración y si desean consultar el documento a fondo o más detallado lo pueden hacer en www.prismamx.com. Bueno, pero primero vamos a hablar qué es fraude. Fraude o qué es un delito de fraude. Un riesgo de fraude es toda la posibilidad de pérdida económica que puede sufrir una empresa por parte de depredadores o defraudadores. Para analizar este artículo hemos contado con la ayuda de 3 panelistas que se han detallado y han analizado el documento a fondo. Tenemos a Zainé Cardona, que nos va a hablar sobre el triángulo del fraude, Vladimir Rangel, que nos va a aportar sobre la escala de fraude, y por último, pero no menos importante, Víctor Herrera, que nos va a hablar sobre el diamante del fraude y el modelo DICE. Hola Zainé, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo están? Bien, gracias. Estamos acá hablando sobre los delitos de fraude y sobre todas estas condiciones. Tú que eres una experta en el modelo o en el triángulo del fraude, queremos que nos cuentes más sobre eso. Tengo entendido que tiene unos elementos, una forma de operar. ¿Qué me puedes hablar sobre esto? Sí, Julio, claro. Existe el triángulo de fraude. Según la teoría del señor Crazy, está compuesto por la oportunidad, la presión percibida y la racionalización. Ok, entonces tenemos 3 elementos fundamentales. Empecemos a detallar y hablar cada uno de estos para que nos quede más claro. ¿Qué me puedes hablar sobre esa oportunidad? La oportunidad, como su nombre lo indica, Julio, es la oportunidad de cometer y buscar la oportunidad para llevarlo a un acto de fraude. Ok, ¿y esa oportunidad se puede dar o por qué podemos observar esta oportunidad? Sí, la oportunidad más que todo en las empresas se puede dar por falta de entrenamiento, también se puede dar por la mala supervisión, entre otras. O sea que tenemos unas carencias en los controles y en las empresas. Hablemos sobre un segundo elemento, la presión. La presión percibida se da más que todo por la necesidad financiera que tiene la persona en ese momento. ¿Y qué características o podemos observar esto en las personas? ¿Podemos identificarla? No, la presión no se, es una de las gran características que tiene que no es observable. Es difícilmente observable. Hablemos del tercer elemento, la racionalización. La racionalización es como la justificación moral y las acciones que tiene la persona que va a cometer su acto de fraude. Decías que en cuanto también a la presión es difícilmente identificable. Igual, sí es una de sus características que no se puede observar. Y de igual forma, también donde la persona se justifica en que su acto ilícito se convierta como en un acto veraz para él, sin forma de justificarlo. Ok, entonces teníamos en el triángulo 3 elementos, lo que es la oportunidad, la presión y la racionalización. Podemos asimilar esto como un proceso que se da en que primero está la oportunidad de cometerlo, segundo, sí, una presión por unos factores que me hablabas que pueden dar por ciertos Se motivos. puede dar, por ejemplo, por codicia, por falta de dinero, por un gasto en educación imprevisto, entre otros. Y por último tenemos entonces una racionalización, que es cuando ya la persona empieza a justificar el cometer ese delito, en que está bien o asimilarlo para ya cometerlo. Que así muy dentro de su moral sepa que está mal hecho para él eso es algo legal ante los ojos de los demás. Okay, muchísimas gracias, creo que con esto nos queda ya algo claro lo que es el triángulo de fraude y cómo empieza a funcionar y a complementarse en estos 3 elementos. Sí, Julio. Bueno, para seguir hablando sobre este tema tan interesante vamos a hablar sobre la escala de fraude. Tenemos acá nuestro aportante, nuestro experto en este tema, Vladimir Rangel. Yo en este tema sí no conozco mucho, ¿qué me puedes hablar sobre eso? Pues la escala del fraude inició en el año 84 en el Instituto de Auditores Internos de la Fundación de Investigación, en donde existieron tres grandes precursores de esto que fueron Albrecht, Rowe y Marshall, quienes pensaron de una forma distinta como tal el triángulo que se habló en un principio, el cual hablaba de la presión, de la racionalización y de la oportunidad. Entonces ellos lo pensaron como, o sea, cambiaron la racionalización por la integridad personal, teniendo en cuenta que
que de pronto existían otros factores que afectaban más o que incidían más en lo que tenía que ver con la escala del fraude. Ok, ¿por qué se hace este cambio? ¿Qué ventaja nos trae cambiar un elemento por esta integridad? Pues ellos lo pensaron teniendo en cuenta que, o sea, la integridad va más como ligado como a la parte ética, como a la parte que la persona puede, o sea, le puede afectar más esa parte de lo que tiene que ver con lo ético y puede influir en una escala más alta a que él pueda de pronto incidir en un fraude o que lo pueda permear estos delitos o estas situaciones que de pronto lo puedan llevar a cometer un delito. Ok, o sea que nos queda más fácil escalar o medir esta integridad que la racionalización, que era lo que nos explicaba ahorita nuestra otra panelista Zeine. Pero en sí, ¿cómo funciona esta escala? ¿Cómo podemos mirarla? ¿Cómo podemos medirla? Pues según los autores, la escala se maneja de la siguiente forma. Ellos dicen que si existe una mayor presión, una presión más alta, si existe de pronto una oportunidad más alta de que se cometa el delito y esto está acompañado de una baja integridad personal, esto hará que exista una mayor posibilidad de fraude. Pero si por el contrario existe una presión baja, existe una oportunidad baja de que se cometa el fraude y esto se acompaña de que la persona tenga una integridad fuerte, que sea una persona íntegra como tal, digamos teniendo en cuenta lo ético, pues va a haber una menor escala al fraude. Eso también teniendo en cuenta que ellos lo aplican o sea, dicen que es más aplicable a lo que tiene que ver con los estados financieros, el fraude aplicado más que todo a los estados financieros, esta escala que manejan ellos como tal. Bueno, nos queda claro entonces que tenemos estos tres elementos, cambiando la racionalización por una integridad, y que con base en esto, midiéndolos en qué nivel estamos, si uno baja o sube, podemos empezar a mirar qué tan alta es la probabilidad de que se cometa o que se dé este delito. Teniendo en cuenta esto, pues también podemos, o sea, como a modo de control en nuestras empresas, podemos tener en cuenta que las personas que vayan a ingresar a nuestras empresas sean unas personas íntegras, que en sus valores éticos pues estén bien cimentados, que no sean unas personas que de pronto en otros trabajos de pronto hayan tenido algunos inconvenientes teniendo en cuenta, o sea, que se hayan involucrado en delitos o que de pronto tengan riesgos como tal a que de pronto puedan caer en eso. Ya obviamente pues como lo hemos visto digamos en muchas empresas pues ya se tienen psicólogos que analizan mucho estas situaciones para evitar más que todo en donde se manejan dinero, donde se manejan grandes cantidades de dinero y que de pronto existe esa posibilidad de fraude, pues que se minimice eso. Que es muy interesante. Muchas gracias por el aporte y vamos a continuar con otro de nuestros temas. Bueno, muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro desarrollo de todas las temáticas sobre el modelo de fraude y sobre todo lo que estábamos viendo más allá del triángulo, veníamos primero hablando sobre lo que era el triángulo, tres elementos: presión, oportunidad, racionalización. Luego con nuestro segundo experto vimos lo que fue la escala de fraude, a qué se aplicaba y cómo la podíamos mirar, integrábamos o cambiábamos la racionalización por la integridad, y ahorita estamos con nuestro tercer experto, Víctor Herrera, que nos va a hablar sobre el diamante del fraude y pues vamos a ver en qué cambia, qué elementos lo contiene y todo esto. Entonces, Víctor, buenas tardes, y nos puedes hablar sobre el tema. Buenas tardes, Julio. En este caso les voy a hablar sobre el diamante del fraude. El diamante del fraude es propuesto por los autores Wolfer, Dana y David. Estos autores proponen 4 elementos para este modelo, que son incentivo, racionalización, oportunidad y capacidad. Para entender un poco mejor el tema, daré un breve ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, un funcionario que maneja la caja menor y tiene problemas económicos. Entonces, para tener en cuenta el primer elemento, que es el incentivo, entonces el funcionario tiene un problema económico, entonces es como el incentivo para él en este caso es cubrir ese problema y poder seguir sus funciones, su vida cotidiana. En el segundo caso teníamos la oportunidad, o digamos, llevémoslo a un caso más puntual, hablemos de Julio maneja caja menor. Entonces hablamos de un primer momento, un incentivo: Julio no tiene dinero para los transportes. Entonces hablamos de que esa sería mi incentivo, mi motivación: no tengo dinero para los transportes. Sí, como lo nombré anteriormente, pues yo lo doy como un funcionario, pero en este caso, bueno, leeremos de un tercero en particular, que es Julio. Julio no tiene dinero para los transportes de la semana, digamos estamos a 20 de agosto.
Entonces él tiene dinero solo hasta el 30 de agosto que le pagan. Entonces como él maneja la caja menor, tiene acceso a la caja, al dinero fácilmente. Entonces primero el incentivo es cubrir su necesidad. El segundo punto, que es la oportunidad, entonces recalco, es la función que tiene Julio del manejo de la caja. Entonces saca dinero, entonces esa es la oportunidad. A él no le van a hacer arqueo de caja, él sabe, conoce el proceso, entonces no le van a hacer arqueo de caja. En el tercer punto vemos que la racionalización. La racionalización es la justificación del fraude. Ok, entonces teníamos ya estos primeros tres momentos. Incentivo, Julio no tiene para los transportes, entonces ve ese incentivo, esa presión por obtener dinero. La oportunidad, tiene asignada la caja, tiene los recursos ahí en su momento para su disposición. Y pues la racionalización, como nos lo decía nuestro experto, pues es justificarlo. Entonces Julio dice que puede apropiarse de ese dinero, después lo puede reembolsar, que igual no está mal, él lo está pagando, aunque sí hay una conducta que no es ética, que en su momento no está bien, pero pues él dice que lo puede hacer. Pero entonces este cuarto proceso, esta cuarta característica de capacitación, ¿cómo entra a jugar en este diamante? No, Julio, no es capacitación, es capacidad. Entonces, el cuarto elemento del diamante del fraude es la capacidad. La capacidad es la cualidad que tiene el defraudador en identificar las fallas que tiene un sistema contable o su control interno dentro de la organización. Ok, entonces ya con esto vimos las cuatro características que son el incentivo, la oportunidad, la racionalización y la capacidad. En el triángulo veíamos que era muy difícil identificar. En el diamante también, o tenemos herramientas o tenemos bases. Los autores nos proponen 4 puntos claves para identificar el posible defraudador con capacidad. Entonces el primero es la posición. El segundo es la capacidad de identificar y explotar las debilidades que tiene la organización en cuanto a su sistema contable y su control interno. En su tercer punto encontramos la capacidad o el ego del defraudador. Es decir, el defraudador se tiene mucha confianza y dice que en ningún momento que cometa el fraude va a ser descubierto. Y si llega a ser el dado caso que él sea descubierto, él asimismo podrá salir de ese problema. Y un cuarto punto es la capacidad para atender la presión en el momento que él está realizando el fraude. Bueno, muchas gracias. Creo que con esto nos queda claro o un poco más claro lo que es el diamante del fraude y pues estos elementos a tener en cuenta para identificar. Ya continuaremos con más de nuestros temas en un momento.